Sí, yo me acuerdo de esos tres países que no conocí, Estonia, Letonia y Lituania. Creo que quedaron así después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. No estoy seguro, le voy a preguntar a ella, pero también le quería preguntar, ¿por qué cuernos dejamos de llamar Holanda a Holanda? Ahora le llaman Países Bajos, por lo menos acá en Argentina. Para mí Países Bajos siempre fueron Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Es decir, a Bélgica y a Luxemburgo los seguimos llamando así. Pero Holanda ya no se dice Holanda, se dice Países Bajos. Melissa Tratt-Malmoth, ¿vos me podés aclarar esto? Primero te saludo y digo, qué lindo que podamos estar en contacto. Igualmente, Quique, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que me agarraste de sorpresa con esa pregunta. Ah, Lo googleamos porque estamos en la era de la información sí, y todo se puede hacer al instante, así que ya lo vamos a buscar. Pero sí me acuerdo, siempre es como un tema recurrente cada vez que hay un mundial. sí, Cada vez que hay un mundial, que muy seguido nos toca además jugar con Holanda, sí. partidazos. Partidazos. eh, y viste que siempre salta ese tema, siempre salta el tema del nombre. Pero no lo entiendo. Aparte, yo ya a esta altura del campeonato, a Google no le creo nada. Como solo a vos te creo y punto. ¡Ah, qué presión! Bueno, Bueno, para el final de la columna lo respondemos, bueno, para que dale. la gente se quede escuchándonos. Bueno, estás en Estonia. Estoy en Estonia, acabo de llegar, estoy medio por casualidad aquí, Sí, pero me gusta mucho llegar a un país por casualidad, porque si no a veces, viste, uno llega como con una idea muy prefijada y con una cosa, como con un camino muy por recorrer, muy específico, claro. pero cuando pasás estos países donde estás medio de paso, Sí, puedes encontrarte con un mundo entero y a mí eso me encanta. muy bien. Eh, Nivel que te voy a decir una cosa. Vengo de estar hace un par de horas, Sí, como las cosas que yo hago cuando estoy de viaje, viste, otra gente hace un picnic en el parque. Bueno, sí. yo estuve en las celdas de detención de la KGB, Ah, eh, donde tenían a los prisioneros, los interrogaban, los torturaban, sí. eh, y bueno, y muchos de esos prisioneros o terminaban, o digamos, con pena de muerte, o los mandaban a campos de trabajo forzado en Siberia. ¿En qué año? Así que Ubicame, bastante similar. ubicame el año de esto que estás hablando. Te ubico el año. Resulta que acá Estonia nuestro país tiene una historia muy larga. Realmente uno cuando viaja también se da cuenta de eso, ¿no? Sí, Eh, Porque Estonia alcanza su independencia, fue en algún momento parte del Imperio Ruso, sí. pero alcanza su independencia recién a principios del 1900, tienen obviamente una guerra de independencia, estamos hablando de 1918, Ah, 1920, ajá. pero resulta que alrededor de 1940 llegan los soviéticos, ¿no? Ah, Llega el famoso Ejército Rojo sí, a este lugar, sí. y lo que pasa es que estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es, Estamos sí. hablando de Sí. los comienzos, entonces llega un momento en que en realidad la Alemania nazi llega a este lugar también a ejecutar su plan con respecto a la población judía y a otras identidades que también Ah, estuvieron masacrando y exterminando y demás, pero los soviéticos recuperan el control del territorio sí, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se quedaron acá, o sea, estamos hablando de mediados de los años 40, claro. ¿sí? Hasta que se disuelve la Unión Soviética, o sea, hasta 1991, los Sí. soviéticos estuvieron en este lugar Ah, mira. y fue mucho más crudo en realidad mientras Stalin estuvo en el poder. Sí. Recordemos, después de la muerte de Stalin, como que la cosa empieza a calmarse un poco, al menos en términos de la represión que vivía Estonia. Pero Espérame, vengo de estar, espérame, sí, espérame un cachito, porque había un expansionismo durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial de parte de Alemania y habían hecho una especie de tratado de no agresión con Stalin en un principio y después Hitler traiciona y quiere apoderarse de Moscú y ahí se arma un quilombo internacional gigantesco. O sea que comprendo que al principio las tropas alemanas estuvieron en Estonia y después avanzaron los rusos. Pobre estonios. estuvieron realmente yo con la gente que ha hablado del lugar, Sí, todo el mundo te dice que es un poco una historia triste porque vivieron
de ocupación en ocupación. Tienen, de Claro. hecho, un museo de Sí. las ocupaciones, porque no fueron Bárbaro. solamente los soviéticos, sino también Sí, los nazis en su momento, y sí, tardaron mucho tiempo, y de hecho en el país aparentemente celebran como dos independencias distintas. O sea, sí, la independencia que lograron a principios de 1900, que no sí, les duró demasiado, sí, evidentemente, sí. y la que recuperaron después con la caída de la Unión Soviética. Siempre, Pero perdón, siempre con la sí, división Estonia, Letonia, Lituania. No, no, nunca, sí. nunca fue un solo país eso. Y fueron parte del mismo imperio, digamos. Hubo un Claro. momento en que el imperio ruso sí se apoderó de todo eso, Sí. pero después sí hemos hablado de países distintos. De todas maneras, es cierto que por ahí, o sea, yo no he viajado a esos países todavía, pero sí hay algunas cuestiones en común de estas Sí. cuestiones históricas, ¿no? Mm, Y de estas vivencias con respecto a lo que significó esa época, lo que significó la ocupación. Y te digo más, a mí me pasa mucho que he ido en varios países del mundo a estos lugares que han funcionado como centros de tortura. Y te sí. hablo desde la ESMA en adelante, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. hablando de nuestro propio país Ajá. y hablando de otros países donde han sido dictaduras de derecha, el Mm, comunismo, sí, etcétera. sí. A todo el mundo en algún momento le gustó andar por esos caminos. Mm, Y a mí sé algo que me sorprende mucho cuando voy a un lugar como este, es sentir que se respira la misma cosa en ah, Argentina, en sí, Estonia, no sí. importa dónde estés, no importa de qué signo político, de qué ideología estemos hablando, Entiendo. hay un germen común que uno lee ciertas historias y no puede terminar de entender, primero, cómo puede existir tanta maldad con Sí. respecto a los métodos que usan eh, ciertos grupos de gente para imponer su forma de pensar, a las lógicas de exterminio, que además son muy, muy perversas, porque lo que queda en muchas de estas sociedades, yo de hecho estuve un semestre viviendo en Praga cuando estaba estudiando, fui Mm, bastante a Hungría, y son sociedades donde uno hasta el día de hoy puede encontrar esta cosa del como ese recelo de que la gente no termina de confiar en el otro, ah, ¿no? Porque claro. hubo un momento de su Sí, historia sí, en que, claro, el propio vecino sí. era el que los podía denunciar, Ujú, y de hecho, acá, volviendo a Estonia, mucha de la gente que fue deportada a campos de trabajo forzado en Siberia, muchos de ellos murieron allá, muchos y muchas, porque hubo muchísimas mujeres también deportadas. eh, y uno lo que ve de esas historias sí. es que además había gente, no te estoy hablando de líderes políticos, te estoy hablando de, no sé, un alumno, sos un profesor de la universidad, un Sí, ok. alumno reprueba Sí, y te echó la culpa y terminaste en Siberia 10 años, ¿no? eso Entonces, es. Sí. esas cosas Mm, tremendas de las sociedades y mm, que en algún punto, digo, te estoy hablando de la historia, pero bien podríamos sí, hablar de sí. las guerras o no guerras, pero conflictos que hay en el mundo hoy en día, ¿no? Y lo que tendremos que hablar Mm. cuando vengan los años y tengamos más información sobre la mesa. ¿En qué año me dijiste que fue la última independencia de Estonia? Digamos que vuelven a independizarse o recuperan su Sí. libertad, si se quiere, cuando se cae la URSS, o sea, en 1991. Ah, ahí está. Bueno, ¿y de qué vive Estonia? ¿Qué es lo que tiene alguna producción? Porque es un país relativamente chico. Es muy chico, de hecho, es de estos países donde tenés muchísimo más turismo que población, Ah, ¿no? listo. Sí, ok. Eh, Sí. Se termina pasando, que además, de todas maneras, tengo que decir que no sé qué tanto turismo viene para acá. Ah, Hay mucho más turismo, obviamente, en regiones cercanas, igual que se puede hacer, que es, digamos, toda esta cuestión de Suecia, Finlandia, sí. son por ahí países que tienen un poco más de gente. Pero lo que sí tiene como de particular Estonia Mm, es la cuestión de la digitalización. Es un país que es bastante chico y eso le ha permitido muy temprano avanzar en la digitalización de un montón de procesos, ah, desde claro. hablarte de gobernanza, o sea, no sé, los municipios resolviéndote cosas a Ah, través de cuestiones mucho más simples desde lo digital que vos teniendo que claro. hacer una fila, hablar con alguien, Sí, sí, etcétera, sí, sí. hasta ser reconocidos como emblemas cuando se trata de ciberseguridad. Sí. Y es interesante que me lo preguntes porque cuando hablamos de ciberseguridad, una de las grandes noticias que ha sucedido esta semana, no sé Mm. si llegaste a verlo, fue que en el Líbano explotaron cientos de Vipers.
Cuando digo beepers, estoy hablando como en las películas, el médico que tiene este aparatito Sí, que lo llama urgentemente. el viejo Viper. El viejo, exactamente, porque cuando hablamos de ciberseguridad, a veces hay que volver a las bases. Sí. Como justamente hay un miedo de, el nivel de cómo se pueden penetrar hoy en día los sistemas Ujú, de todo tipo, ujú, a veces las organizaciones vuelven a lo simple. Entonces estamos hablando de claro. Hezbollah, que es una organización del Líbano que algunos países consideran terrorista, otros países consideran que es una organización de resistencia. Es una organización muy enemistada con Israel, es una Sí. organización que en solidaridad con lo que Israel está haciendo en Gaza, ha estado combatiendo a Israel en lo que es la frontera sur del Líbano, frontera norte de Israel, Ujú, e Israel, bueno, no lo ha asumido públicamente, pero esto generalmente es algo que no hace Israel. Israel no suele asumir públicamente sus ataques. sí. Lo que hicieron fue detonar, o sea, habían cientos de, entre comillas, supuestos militantes de esta organización Sí. que tenían estos beepers como método de comunicación Mm, en vez de usar el celular, por claro, ejemplo, ¿no? claro. Que es más Y vos rastreable. El celular es absolutamente rastreable. Y mil formas de infiltrarlo, ¿no? Hay Sí, mil formas de interferir en las comunicaciones y demás. claro, Entonces, claro. de repente, habían optado por este método de comunicación como una Sí. cuestión de salvaguardarse justamente de posibles ataques, y lo pueden buscar online porque es tremendo ver los videos de gente que está en el supermercado y de repente le explota algo en el bolsillo, Ajá. y entonces ha habido cientos de personas heridas, ha habido muertos, los hospitales del Líbano completamente llenos de gente. Sí. Y cuando mucha gente dirá, viste, ay, bueno, pero eran militantes de Hezbollah, que es la excusa que No, sí, ya vamos está. a escuchar en todos los Sí, ya medios de la esa, Argentina. la tengo. Sí. Porque lamentablemente esa es la discusión, en esos términos se da la discusión en la Argentina, Sí, pero la realidad es que estos pequeños ataques obviamente afectan a la gente alrededor. O sea, ha claro. habido niños muertos, Sí, ¿sí? por este ataque. Y además, no estás hablando solamente de militantes, porque hay que recordar que Hezbollah no es solamente una organización que combate. Como todas estas organizaciones terminan teniendo una estructura de gobernanza sobre un claro, territorio, claro. y por lo tanto tenés médicos, tenés Sí, enfermeras, sí. tenés gente común y corriente usando estos beepers en su comunicación diaria. Y muchos, yo sigo mucha gente en Twitter, viste, de esa zona, y muchos decían, por ejemplo, soy médica, tengo el beeper conmigo cuando estoy encima de Claro. una paciente, de una nena, Sí, cosiéndole una herida. sí, Mi hija juega con el beeper en casa, ¿no? Entonces, claro. de repente tenemos a todo un país que están en este momento desconectando todos los aparatos que tienen en la casa porque no saben cuál puede ser, si puede venir otro ataque o no. Sí. Porque estamos hablando de algo que ocurrió esta semana, al día siguiente pasó lo mismo con una serie de walkie-talkies. Mm, Tío, parece que estuviésemos no, no, hace pero años hablando, ¿viste? Melissa, ¿hay alguna explicación, no te digo científica, alguna explicación práctica de cómo hacer estallar un beeper y por qué puede estallar un beeper siendo una maquinita de comunicación simple? Bueno, lo que se especula, te digo se especula porque en este momento, como te digo, como ha sido esta semana, todavía no se sabe del todo, se está Ah, ok, investigando ok. qué fue lo que pasó. Sí. Lo que se presume es que esto era una cosa súper meditada y que estos beepers que fueron vendidos, Ah, que llegaron a manos de ya Hezbollah, estaban en realidad preparados. fueron, Claro, ok, exacto, ok, ok. exacto, Ahora fueron entiendo. interferidos Sí, ahora en el entiendo. momento de producción. Sí, Siempre tuvieron eso, una pequeña cantidad de explosivos y podían ser detonados de manera remota. claro. Todo esto ha sucedido al mismo tiempo y te voy a decir más. Estoy muy segura de que en muchos medios de la Argentina se habla de, bueno, la inteligencia israelí Sí, eh, sí, atacó de esta manera. Bueno, la gente de otras partes del mundo, porque también está bueno traer los debates de otras partes del mundo para ver, viste, cómo se está hablando de esto. ujú, La gente en Medio Oriente está diciendo, esto fue un ataque terrorista. ¿Por qué no hablamos de que lo que acaba de hacer Israel es un ataque terrorista sobre claro, un país claro. soberano Sí, que sí. ha afectado a civiles, que ha Ujú, asesinado a niños también? Pero bueno, es un país que evidentemente
juega con la completa impunidad. Estamos hablando de, Claro, viste, más sí, de 40.000 muertos en pero Gaza. aparte el apoyo internacional de una de las fuerzas más potentes del planeta. Entonces, bueno, ahí hay impunidad de verdad. Bueno, Eso sí, es lo más terrible porque realmente es casi ilusorio. Este año vamos a estar hablando aquí que obviamente tenemos elecciones en Estados Unidos. sí, Hemos pasado por toda esa montaña rusa, ¿no? De tener a un Biden casi gaga que perdía el hilo de lo que estaba diciendo en el sí, debate con Trump. sí, sí, Un Trump que creía que ya estaba la elección ganada. ¿Te acordarás que hubo un intento de atentado contra sí, Trump, contra sí, la vida de Trump? sí, Hay una foto épica, ¿viste? De Trump con el oído sangrando, sí, levantando el puño, eso la es bandera de Estados Unidos detrás. maravilloso, maravilloso. Y, y cuando estábamos a cara de noche, cuando eso pasó, por la Sí, diferencia horaria, y yo me acuerdo que yo estaba en Twitter y lo que la mayoría de la gente decía cuando vimos esa foto es, esta elección está, o sea, tiene el nombre de Trump. O sea, esa es la foto claro, de la épica que le gusta a Estados Unidos. sí, Bueno, después Biden se bajó, ah, la pusieron a Kamala Harris, se dio vuelta todo el panorama, pero es muy interesante ver cómo, claro, como los estadounidenses están en campaña, mm, están teniendo mucho cuidado con qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen con respecto sí, a Gaza. sí, Y no quieren meter la pata porque además tienen muchos de los votantes demócratas justamente, sí, le están exigiendo a su partido y bueno, una actuación un poquito distinta que la de apoyar a un presunto genocidio. claro, Entonces, al mismo tiempo, es muy loco ver cómo juegan con las palabras para hablar de que quieren paz para todo el mundo, de que sí, quieren que esto se solucione y demás, mm, mientras te aprueban, viste, billones en términos de ayuda militar a Israel. O sea, Israel claro, está bombardeando y cometiendo lo que yo personalmente sí creo que es un genocidio sobre el pueblo palestino, con armamento, bombas estadounidenses. sí. La historia se repite una y otra vez, ¿no? Eso es. Te saco de ahí y te llevo a Ucrania. ¿Por qué no se habló más de la guerra ruso-ucraniana? Pasó de moda, Bueno, ¿qué? ¿Viste? Porque para nosotros, estando tan lejos, a veces las informaciones tienen una especie de moda, ¿no? Entonces todo el mundo se ocupa de ese tema y después cuando aparece, no sé, Fabiola denunciando a Alberto Fernández que la fajaba, al carajo Ucrania, al carajo Rusia, ¿qué pasa en Rusia y Ucrania? sí, completamente sí, porque al final la política internacional también la vemos desde las lógicas de Sí, nuestras propias dinámicas políticas internas, sí, y qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. Te diría más, no hemos estado hablando de Sudán, no hemos estado hablando de lo que pasaba en Yemen, se ajá, perdió de vista, sí, hubo una revolución bastante fuerte en Bangladesh hace poco. Bueno, son países que un poco van quedando de lado y lo nuevo ahí se está, impone sobre lo demás. ahí está. Y con Ucrania pasó, no solo pasó eso, lo cual es interesante porque en realidad hemos charlado de esto cuando arrancó, cuando Sí, se cumplió un año de la guerra. sí, Decíamos, bueno, el mundo de repente parece que fuese la única guerra que hay, ¿no? O sea, ajá, dejamos de prestar atención al resto del mundo. sí, Y bueno, bajo esas mismas dinámicas, después pasó el ataque del 7 de octubre de Hamas a Israel sí, y la cosa cambió. Y no solamente la cosa cambió en términos mediáticos de sobre qué ponemos el foco, sino que lamentablemente, sobre todo para Zelensky, estamos hablando de quien lidera a Ucrania, ujú, el problema es hacia dónde va la plata, hacia claro, dónde van las armas. Y claro, de repente vos tenías un Estados Unidos que estaba apoyando a Ucrania mm, y que, claro, de repente tiene que un poco girar esos esfuerzos, bueno, esfuerzos, entre comillas, pero hacia Israel. Y lo que estamos viendo ahora es todo este tiempo un Zelensky desesperado porque no le corten el los grifo, suministros, claro, digamos. sí, sí, Y lo otro que es grave, te diría, tiene que ver con, de nuevo, elecciones estadounidenses y cómo juega la cuestión de Ucrania y cómo al parecer no hay tanto interés en seguir financiando por mucho tiempo esa guerra. De hecho, Trump en algún momento ha dicho que, de nuevo, Trump sigue teniendo posibilidades de ganar. sí, eh, Trump en algún momento ha dicho bueno, que Ucrania simplemente va a tener que aceptar que tiene que terminar esta guerra con menos territorio de la que lo empezó, eso,
Es muy duro decirlo igual, y yo digo, estoy parafraseando a Trump porque no querría estar en los zapatos de una persona de un país que tiene que asumir que en pleno siglo XXI un Pierda país más grande puede territorio. entrar y hacer lo Claro, que quiera. claro, claro. Exacto. Sí, sí. No es tan fácil. Digo, Trump No. obviamente, como habla él, ¿viste? Mm, Claramente no le importa mucho la gente, pero yo me imagino que sí, obviamente no muy es fácil bien, eso. muy bien. Pero en algún momento, digo, si Ucrania se queda sola frente a Rusia, desaparece en algún Claro, punto. claro. Entonces, Sí. por más de que se hable de mucha épica de la resistencia ucraniana y demás, lo cierto es que tampoco es que Rusia haya salido del En lugar, ha definitiva, estado muy Estados estancado. Unidos le está aconsejando a Ucrania que negocie y que termine con esta situación de guerra. Ya está, que negocie un Exacto, cacho de territorio. está un Sí, poco estancada la cuestión y va a influir mucho lo que suceda en las elecciones de Estados Unidos, como siempre, va a influir mucho en cómo se están llevando a cabo conflictos en otras partes del mundo, ¿no? gracias, pibita. Cuídate mucho que andás pataperreando por este mundo que está todo hecho pelota. Está demasiado hecho pelota. La verdad que me gustaba más, viste, cuando te hablaba del mundial o de otras cosas, Qué pero bueno, qué bueno. para cumplir nuestra promesa, Sí. vamos a decir que, Mm. volviendo al principio de esta columna, A ver. dijimos, hablamos de Países Bajos y Holanda. Hay Sí, que decir que Países Bajos es el nombre oficial del país, hace referencia a todo el territorio que comprende 12 provincias, sí. y es básicamente, digamos, el nombre que hay que usar, ¿no? Holanda, por otro lado, es solamente una parte de ese país. Ajá. Históricamente esta región era más influyente que el resto, lo que llevó a que muchas personas empezaran A a nombrar. referirse a todo el país como Ok, Holanda. ok. Pero en realidad no. Técnicamente, usar Holanda es incorrecto. Pero no importa, porque creo que nuestras canciones de cancha, viste, pegan más con Holanda que con Países Bajos, así que la seguimos Bueno, diciendo así. dale. Melissa, beso grande y gracias por todo. Un abrazo grande y Perdón. espero que, bueno, que ande muy bien por No, no, allá. espérate, que me tenés que decir cómo consulto alguna de tus columnas y cosas. Dale, bueno, me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Sí, Melissa Trad, Trad. sí, Ahí les sigo contando un poco de lo que veo, lo que pasa, lo que sí, ok. encuentro, sea de la Maravilloso. KGB Sí. hace décadas, o sea de lo que está Mm. haciendo Israel en este momento. Pero bueno, seguimos conversando sobre estos temas. Beso. Abrazo grande. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.